desastre en su tiempo, la peste negra en su tiempo, hay muchas. En España hubo más de 50 muertos, 50 millones de muertos. Entonces vemos que esto son principios de dolor. Esto nos habla de que Jesús, cuando habló esto, tenía toda la razón. Y quiero que vayamos a Mateo 24 primero, antes de comenzar, para que veamos cómo el Señor todo lo tiene pero muy bien listo, determinado. A Él no se le escapa nada. O sea, no podemos pensar, ¿cierto?, que el Señor se le escapó algo para que, no, ¿qué hacemos ahora? El Señor se le salió de las manos el futuro de su iglesia y del pueblo. Hoy muchos sufren con las negas, ¿cierto?, porque no van a poder, y eso va a ser norma, quién sabe, por unos años, mientras llega nuevamente, les digo, la vacuna, que no se pueden congregar más de 50 personas en una iglesia. Entonces yo no sé qué van a hacer en esas grandes bodegas, ¿cierto? Grandes bodegas, no sé qué van a hacer, porque pues tendrán que tener 20 cultos al día o algo así. No sé cómo lo van a lograr, pero bueno, ese es el gran problema que se está teniendo hoy por la pandemia del coronavirus. Pero mire que todo estaba muy bien pensado por Dios. Ha hecho que la gente hoy mire hacia el cielo. La gente hoy está temerosa de que qué va a pasar, y me va a morir, qué me va a suceder. La gente está pensando en que algo les va a suceder. Y bueno, si no se meten con el Señor, les va a suceder. Es como que Dios está cerniendo, ¿no? Está moviendo el cernidor ahí para que vayan colando los que son de Cristo, y los que no son de Cristo ahí van a quedar. Pero entonces el punto es, nosotros que somos de Cristo, estamos seguros, ¿no? Y ahí hay una palabra extraordinaria del Señor cuando dice: tranquilos, ¿qué más le pueden hacer si acaso los matan? Pero ténganle temor a aquel que puede matarlos en su cuerpo y enviar el alma al infierno. A ese es el que debemos temer. Y el único es Dios. Entonces, nosotros estamos tranquilos porque hemos recibido a Cristo, porque Jesús está en nuestro corazón, que la Biblia dice y enseña esto de una manera maravillosa para que todo aquel que aún no ha nacido de nuevo, pues reciba a Cristo en su corazón y tiene arreglado su futuro, ¿no? Esta escatología que nos habla de los eventos para el futuro, que está muy bien descrito, y vamos a tratar de discernir un poquito sobre lo que la palabra de Dios dice, como en Ezequiel, en Daniel, están muy claras todas estas profecías del futuro. Pero vamos a ver lo que dice el Señor en Mateo 24 y en el versículo 3. Vamos a comenzar desde ahí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Lo estás viendo? Pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que la verdad, el Señor está hablando de que en el futuro todo esto se va a acabar, ¿cierto? Eso que tanto admira el hombre, la rascacielos y todo eso va a acabarse. No se afane, llegará a la ciudad cuadrangular donde nos vamos a pasar y a gozar eternamente, ¿no? Es mucho mejor que cualquier ciudad. Por eso yo no sé si les he contado, pero a mí no me anhela el corazón ni me mueve ir a Nueva York o a España. Hay gente que se muere por viajar, hay gente que le encanta viajar. Pues hombre, métase en la cabeza que el viaje más grande que usted va a tener, sin necesidad de visa, sin necesidad de nada, es llegar a la ciudad cuadrangular, a ese lugar maravilloso, después del milenio, ¿no? Pero mire que lo único que nos debe apasionar hoy es conocer a Jesús. Esa debe ser nuestra pasión, porque el resto se me hace que es un poquito de carne, ¿no? Ay, París, usted vaya vea una foto de Guatavita, y vaya a Guatavita y verá que ya vio Guatavita, ¿cierto? Ay, que el frío, que el ambiente, bueno, está bien, vaya y la conoce. No es malo ir, ¿no?
pero si Dios lo manda a otra cosa, mejor la otra cosa, ¿no? Mejor predicar su palabra, mejor estar en el sitio en que Dios lo plantó, donde Dios lo puso, donde Dios está ahí, ¿cierto? Alimentándolo usted con la verdad del Evangelio. Mire que dice que estaban admirados de ver eso. Y el Señor le dice, no va a quedar piedra sobre quién, no se dejen descrestar. Eso no es tan, que tengo que ir a pasear para que la gente mire que yo tengo muchos sellos en mi pasaporte. Es tontería. Pero bueno, cada uno sabe qué es lo que le gusta y las cosas que quiere. Está bien. Pero dice esto el Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y ellos quedaron intrigados, ¿cierto? No va a quedar piedra sobre piedra. Señor, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Dios mío, enséñanos, Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Y le dice, ¿cuándo serán estas cosas y las señales que habrán de tu venida y del fin del siglo? O sea, que ya les había hablado que él se iba y volvía, que él se iba y regresaba una segunda vez, pero antes venía el rapto. O sea, todo se los había explicado muy bien. Y ellos querían saber más, pero el Señor le dijo lo que tenían que saber en ese instante y no más. 50 años después, tal vez, a Juan empieza a revelarle el Señor todas las cosas del porvenir y empieza a hablarle claramente de todas las actividades y todos los problemas que se van a tener en el futuro. Pero en este momento le digo, tranquilos, no se afanen, ¿cierto? Y miren cómo le contesta. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener primero en nuestro corazón? Usted, yo, todos los que hemos nacido espiritualmente, los demás pues algún día les va a alumbrar la luz del Evangelio. Pero es que hay un gran problema. Mucha gente tiene temor de Dios, ama a Dios, pero no se ha entregado al Señor. Debemos entregar nuestra vida a Cristo, como la Biblia lo dice en Juan, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. O como dice Romanos, capítulo 10. El asunto es que yo tengo que empezar a ver las cosas de la manera que Dios las ve, como Él lo ha diseñado el futuro para nosotros, sus hijos. Si usted es hijo de Dios, Dios le va a mostrar ese futuro maravilloso y va a ser algo bien espectacular y va a ser algo muy hermoso y va a ser algo tremendo si usted hace lo que Dios dice. Porque es que si somos cristianos es porque seguimos a Cristo. Y el que cree en Cristo, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. O sea, que usted va a tener la sabiduría que la Biblia dice que usted debe tener. Sabiduría de lo alto, no sabiduría humana, no sabiduría de los necios hoy, de los tales profetas que profetizan cosas locas. Están hablando, ¿no? de cómo esto... hoy usted va a encontrar profetas del Apocalipsis en todas las esquinas, en todo lado, los brujos, los espíritus, todo el mundo están hablando de esto, y tal vez meten temor y miedo. Sería lo excelente que viniera ya al fin, sería lo maravilloso que viniera al fin, pero eso todavía no es, según lo que vamos a estar leyendo y mirando. Mirad que nadie os engañe, ¿no? Entonces, esa primera enseñanza de Jesús, que quieren saber todo, ¿cuándo va a hacer eso? No se afanen, tranquilos, que nadie los vaya a engañar, porque somos muy impresionables los seres humanos. Nos impresiona todo, ¿no? Alguien que hable muy bonito nos impresiona, un gran edificio nos impresiona, un gran carro nos impresiona, un buen vestido, ¿no? $1.000.000 nos impresiona, como que queremos impresionar a la gente. Mas Jesús dijo, cuidado, no se dejen impresionar, cuidado con los falsos profetas, cuidado porque los pueden engañar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que no dejarnos engañar. Ahora dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que muchos que han profesado el cristianismo, muchos que aman al Señor, muchos que tal vez se han descuidado en el estudio, en la oración, en buscar al Señor de día y de noche, ¿cierto? Estar metidos ahí, pues hombre, van a ser engañados, porque hay gente que es
por ahí salió uno en Argentina, no, que iba a hablar con Trump, porque es que lo han llamado para ver qué vamos a hacer en este momento tan angustiante, ¿no? Imagínense, ¿no? Y entonces habla de cómo él es usado, ¿no? De una manera, Dios mío, no quiero hablar de eso, pero sigamos más bien en esto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces, primero, mira que nadie os engañe. O sea, que hay personas que quieren engañarnos. Y segundo, ya muchos van a engañar. Pero lo importante es que usted no esté entre los muchos que van a ser engañados, ¿no? Lo importante es que usted tenga la sabiduría de Dios para no dejarse engañar. Y solo se adquiere estudiando las escrituras. No dejo de decirle a los alumnos de Isbico que no se dejen engañar, que no se dejen impresionar por nadie. Usan grandes retórica y grandes palabras en griego y en hebreo y tremendo, y vamos a hacer milagros y vamos a levitar, y se nos dejamos engañar. Es que el demonio tiene muchos hijos también y quieren engañar a los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que los hijos del mundo son más sabios que los hijos del cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dejamos muy fácilmente engañar, porque somos tan buenos que queremos que el diablo se sane o que se salve. Esto es muy bien complicado. Y oiréis de guerras, lo estamos oyendo. Esto está hablando el Señor después de que usted no se deje engañar. Va a escuchar guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis. O sea, que no se afane, no se preocupe, porque si estas señales ya se están dando, ahorita hablaban de que Estados Unidos va a poner unos aranceles a China y que le va a poner como una cuota por haber metido la pandemia en el mundo. Bueno, unas cosas locas. Pero dice, mirad que nadie os engañe, pero tampoco se turbe. O sea, tampoco tenga temor. No, ya, y ahora qué hacemos, incertidumbre, angustia, nos salen signos de interrogación a toda hora. No, tranquilo, no ha pasado nada. ¿Cierto? Es lo que está escrito. Y si hemos leído algo de la Biblia, de los eventos por venir, de escatología, pues usted no va a tener miedo, va a tener precaución, es diferente. Por eso dice, mirad que nadie os engañe, porque es precaución. Entonces, si alguien te dice a ti que no debes usar un alcohol porque es que Dios, ¿no? Lo que le decían los pastores en Cartagena, muy famosos, ¿no? Hablando que eso es el nuevo orden mundial, y entonces que eso no tiene nada, que congréguense. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? ¿O qué es lo que... Yo pienso que es un tipo con instintos asesinos, porque va a querer que la gente se congregue en su gran iglesia para que se enfermen, para que se contagien tal vez, porque esto no va a parar hasta que no haya una vacuna, hasta que o el Señor detenga todo, porque Dios es el que le da la sabiduría al científico para que haga la vacuna. O sea, al final, hasta que Dios no quiera. Exactamente. ¿Cierto? Digamos más bíblicamente, hasta que Dios lo permita, va a haber el problema de la pandemia. Y hasta que no se cumpla el propósito de su siervo, el COVID-19. Porque el Señor sabe cómo usar las cosas, sabe cómo usar las plagas, cuando estaban las langostas, cuando estaban las ranas, eran animales, ¿cierto? Hoy está usando virus, el Señor, como Él quiere, ¿cierto? Pero si nosotros estamos metidos con el Señor, pues hombre, tenemos la confianza de que todo va a ir bien. Y si no fuera así, como dicen los tres hombres del horno de fuego, pues entonces nos morimos y se acabó, nos vamos con el Señor, que es mucho mejor, dice Pablo. Pero para entender lo que está pasando hoy, tenemos que remitirnos a la Biblia, no hay otra manera. Escuchen, porque vendrán muchos en mi nombre y oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario, o sea que esto iba a pasar tarde o temprano, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, ¿va a pasar todas estas cosas? Claro, está escrito. ¿Usted ha visto que algo que está escrito en la Biblia no se cumpla? Por lo menos que no. Yo no sé usted. Pero yo no. Todo lo que está escrito, yo lo he podido, digamos, de alguna manera, en lo que yo estoy inquieto, el Señor me dice, mira, y lo he podido comprobar. Recuerdo cuando fue el primer demonio de una persona, cuando puso las manos a un enfermo y se sanó, todo eso, hablar en lenguas, todo eso lo pude comprobar
O sea que yo sé que esta palabra es verdad, es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que penetra a lo más profundo. Entonces, si aquí dice que vendrán guerras, rumores de guerra, ahora no se preocupe, porque eso está escrito. Y usted es cristiano y yo soy cristiano y no nos vamos a preocupar porque estas cosas pasen. Pero sí tenemos que tener cuidado. Tengan cuidado, que no nos engañen. Por ahí hay varios que dicen, no, eso no tiene nada. Y usted va a ver ahorita el 11 cuando empiezan a salir todo el mundo a la calle, que tranquilos, ¿no? Muy frescos. Y lamentablemente muchos, vamos a ver cómo suben las estadísticas. Bueno, eso es lo que yo pienso, no estoy profetizando. Ahora mire, y dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, hoy Rusia contra Estados Unidos, o Estados Unidos contra China, es la cosa, y reino contra reino, y habrá pestes, habrá, ¿cierto? O sea que está hablando, eso va a pasar, pestes y hambres, o sea que ya empezaron las pestes que ahora llamamos pandemias, ¿cierto? Hambres, para no ir muy lejos, el siglo pasado en África murió una cantidad de gente, y no solo en África, en América también, en América del Sur más que todo, gente de hambre física, en nuestra nación igualmente. Entonces, se ha venido, sino que no nos damos cuenta de que mueren 50.000 personas de hambre, no nos damos cuenta, pero si mueren 500 o 1000 de virus, pues hombre, es muy notorio, hoy está de moda ese virus y tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que no tengas cuidado, hay que tener mucho cuidado, yo enseño eso, no soy el loco de Cartagena que dice que pueden ir y no, que eso es el nuevo estado de cosas, el nuevo orden mundial, que ya ahora todos, si usted ve cuidado, con cuidado, todos hablan del nuevo orden mundial para profetizar, para decir lo que va a pasar. Este hombre decía, es que no se dejen vacunar, porque ahí le van a meter el chip, y entonces usted no, es que el chip no va a aparecer sino después del arrebatamiento. Pero no lo entiende, y la gente que no estudia un poquito, pues no entiende eso. Entonces, ay, el virus, por Dios, lo mismo que decían de Juan Pablo II, el anticristo es el Papa Juan Pablo II, eso decían, yo recuerdo, y se murió y no fue el tal anticristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos a la moda, ¿cierto? Lo que pase hoy, entonces tenemos que hacer algo. Pero el Señor es claro, entonces dice, terremotos en diferentes lugares, no solo terremotos, hemos visto un terremoto que mató a más de 250.000 personas, 2011 creo, o 2010, estaba afectada la garganta. En Haití, y fueron 240 y pico mil de personas muertas por un terremoto. Entonces, ahorita creo que van 200 y pico mil personas muertas de esta pandemia, y van a morir muchas más, indudablemente, porque ya España está diciendo que pueden entrar a jugar fútbol. Italia está planeando lo mismo. ¿Por qué? Porque la economía se viene al piso si no lo hacen. Si no entran a las fábricas, si no entran a los trabajadores, va a ser difícil. Entonces viene la hambruna. Entonces, hay un equilibrio, y creo que el gobierno de nuestro país lo está haciendo de una manera inteligente, creo yo, como él dice, ¿no? Que es un volver a inteligentemente. Por lo menos no hemos visto la gran mortandad, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque tuvieron precaución, porque la gente ya tiene una conciencia de higiene. Pero el Señor nos está advirtiendo, dice, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, en principio de dolores. El Señor llama principio de dolores. Entonces, imagínense cómo serán los dolores, ¿no? Como cuando una mujer va a dar a luz y empiezan sus contracciones, y eso es, dígamelo a mí, ¿cierto? Muy duro, por mi esposa, no por mí. Era muy complicado, muy difícil el asunto, pero cuando va a tener el hijo, los dolores son mucho más fuertes y se van acercando al nacimiento y mucho más fuerte, lo cual nos muestra que en el último siglo
parece que ya en el siglo XX, ¿cierto? Ha sido mucha cantidad de terremotos, de pandemias, de miles de tragedias, incendios, deforestación, el mar lleno de bolsas, bueno, impresionante cantidad de cosas están pasando en el último siglo. Entonces, uno queda pensando, bueno, son los principios de dolor que están escritos, pero no es el fin. Entonces tenemos que buscar dónde vendrá el fin, ¿cierto? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación. ¿A quién ha entregado los cristianos aquí a tribulación? A ninguno, ¿no? Por lo menos en este momento todos están como tranquilos, ¿no? Lo que cerraron la iglesia, ¿cierto? O nos dieron orden de no abrir puertas, no son solo para nosotros, es para todo el mundo. Hoy se hablaba de una iglesia en la costa que ya le pusieron a todos su comparendo, ¿cierto? $1.000.000 ahí nomás, porque se congregaron a puerta cerrada en la iglesia. Pero como la autoridad puede golpear y puede abrir las puertas cuando hay más de 50 personas, ¿no? Pues entonces el asunto fue que los cogieron a todos. Es que yo no entiendo los pastores que llaman a la desobediencia civil. Me indigna escuchar a un pastor en Cartagena diciendo desobediencia civil y se ríe y todo eso, como si eso fuera un chiste. Nosotros estamos llamados a obedecer a las autoridades, por más de que se sienta como un chiste, ¿no? Porque ellos lo toman como un juego. Ay, es que esos pastores que... No. Nosotros los ministros debemos tener cuidado, ¿cierto? Con cumplir las normas de nuestro país, donde nosotros vivimos, ¿cierto? Aquí tenemos que cumplir las normas, porque son para todos. O sea, aquí no nos dijeron, las iglesias cristianas cierran, las católicas, no, son todas, todos los templos. No, ustedes, pero no, todo el mundo, las peluquerías, las carnicerías, todo el mundo tiene que hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos ir en contra? Como dijo el pastor de Cartagena y la pastora, muy linda. Yo llamo una desobediencia civil, o sea, que vengan y se congreguen y se infecten. Ama mucho a las ovejas, ¿cierto? Las ama demasiado, que las llama a que se vayan pronto con el Señor. ¡Qué locura! No, tenemos que llenar el mundo, que es la última de las señales que tenemos que entender. Y escuche esto, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. ¿A quién le gusta esto? No, yo salgo corriendo, yo no soy cristiano. Nos van a matar. Nos van a matar, nos van a encarcelar. Esa sí es una tribulación y esa sí va a ser una persecución a la iglesia. Pero mientras tanto es una norma para todo el país, ni siquiera es para unos cuanticos, no, es para todo el mundo. Entonces no nos llamemos a eso, porque ya un grupo de personas están haciendo eso, y en el sur están apedreando y dañaron un carro de un médico y han hecho cosas locas. Tal vez tengan hambre, no sé cuál sea el caso, no sé por qué lo están haciendo, pero no podemos llegar a ese punto. Pero entendemos que muchos no tienen para comprar un pan, eso también lo entendemos. Y pues hombre, tendrán que abrirse en las fábricas, tendrán que abrirse en los trabajos. En el mundo, en Estados Unidos, más de 3 millones de personas perdieron sus trabajos, ¿no? En este tiempito. En Colombia ya ha subido el desempleo más del 12%, más del 12%, más. Lo cual quiere decir que tenemos que volver otra vez al aparato productivo de la nación, ¿cierto? Y esto va a ser difícil porque ahí está el peligro del contagio si no tenemos cuidado. Pero bueno, este es un tiempo donde debemos ser muy sabios, buscar en oración al Señor, que Él nos comunique, que nos diga qué tenemos que hacer, porque Él fue el que permitió esto que está sucediendo. Entonces, ¿a quién podemos ir? A Dios, a nadie más. Pero sí tenemos que cumplir con todas las órdenes que nos da el gobierno. Ahora mire, la gente es por causa de mi nombre, mire, seráis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, aborrecidos por causa del nombre del Señor. Muchos tropezarán entonces, o sea, muchos cristianos van a decir, no, yo no soy cristiano, si me van a meter a la cárcel, si me van a matar, entonces se van a entregar, van a dejar a Cristo. Y si la Biblia dice que son muchos, entonces son muchos, porque es que todo esto es cierto. Yo no sé por qué la gente es tan necia y tan terca
de creer que lo que está escrito no se cumple. Pero mire, muchos entonces tropezarán y se entregarán unos a otros, ¿verdad? Y unos a otros se aborrecerán. Duro esto, ¿no? Y yo entiendo tal vez esta parte de que se aborrecerán unos a otros cristianos, porque es que hay unos que son imprudentes y son falta de sabiduría y no se comunican con Dios, y lo único que quieren tener es acumulado el dinero ahí en sus barriles, ¿no? Tienen unos barriles ahí en la entrada de la iglesia y meten la sobre y todo eso, 10 barriles, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que están peleando? ¿Por la iglesia o por el diezmo de la iglesia? Está muy grave eso. Pero mire, y muchos falsos profetas se levantarán. Hoy vino una pastora muy linda, ¿cierto? La pastora Crucelina. Es una mujer que trabaja tremendamente. Y esta pastora vino y golpeó. Y yo abrí y me entregué un sobre y me dice, pastor, este es el diezmo. Y no podía estar. Hermana, no sé. Porque no es que yo salí, porque tenía que hacer unas vueltas, pero aquí traigo mi diezmo. Dios mío, pastor. No, me parece que es tremendo. ¿No? Sé que, ok, listo, te agradezco, te bendiga y te multiplique, como dice la Biblia que va a pasar. Pero no se arriesguen en eso, ¿no? Pero lo hizo. Me dice, no, pastor, primero está Dios. Esta pastora quería abrazarla, ¿no? Pero tenemos que cuidar las normas que hoy están implementándose en nuestro país. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a lograr. Yo no voy a dar mal ejemplo para que las ovejas tengan que decir, el pastor está dando mal ejemplo y es un desobediente a las normas de nuestro país. Jamás lo haré, aunque muchos lo estén diciendo. Entonces escuche esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Hoy pululan, hoy es cantidad de falsos profetas. Pero profetizan según el tiempo que está pasando. Según lo que está viendo hoy. Y según las proyecciones. Es fácil entender que la economía está cayendo. O sea que va a haber hambre, ¿cierto? Que va a haber más violencia. Es deducible, no es profetizable. O sea, yo no profetizo una cosa que el Señor no me haya hablado. ¿Yo por qué voy a profetizar una desgracia? Si Dios no me habla, a Jeremías le habló y Jeremías fue y dijo, no, tienen que entregarse al rey de Nabucodonosor, si no van a morir. Y no creyeron, y murieron. Entonces, los que creyeron, como Daniel, fueron deportados a Babilonia. Entonces tenemos que ser obedientes. Esa es la primera norma que yo veo en la Biblia, que al Señor no le gusta la gente desobediente, para nada. Se levantarán falsos profetas. Qué tremendo, ¿no? Y hoy, vuelvo a leer, es fácil profetizar. Vendrá peste que va a matar a tantas personas, y aparte de eso no habrá dinero, y va a haber hambre, y con el hambre va a producir violencia, y la violencia muertos, entonces el índice va a subir, el desempleo se acabó, la falta de empleo sube, el desempleo sigue triunfante, y así. No, qué gran profecía, y lo adornamos, dice Jehová. No, cuando no es verdad. Entonces tenemos que tener cuidado. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve y lo dice. ¿Por qué el énfasis de nuestro Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos que tengan cuidado con los últimos tiempos? Porque nos van a engañar, nos quieren engañar, nos quieren decir cosas que no son ciertas. O sea, que usted sea ecuánime, sea con los pies en la tierra y con el espíritu allá junto al Señor, ¿cierto? Hablando con Él en todo tiempo, pero sabiendo que estamos sobre la tierra y que somos peregrinos, que esto no es nuestro y que también tenemos que dar un ejemplo de paz, de amor, de todo, pero haciendo lo que se nos manda, no podemos ser rebeldes. El cristiano rebelde no existe, creo yo. Ahora escuche esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, ¿cierto?, se va a multiplicar y el amor se va a apagar, se va a enfriar. El amor de muchos. El amor por el Señor, el amor por la familia, el amor por ellos mismos, porque no tienen amor cuando salen sin las debidas protecciones. Y dice, y por haberse multiplicado, o sea que
la maldad se va a multiplicar. Vemos que ahorita como que está en ese plan. Bueno, vamos a ver qué sigue y ojalá el Señor nos hable sobre el tema, porque Dios habla de tantas maneras y tan tremendamente que usted sabe que Dios le está hablando. Y cuando estamos leyendo la Biblia, Dios nos está hablando. Yo no sé usted si no escucha cuando el Señor dice que a muchos falsos, que se levantarán muchos falsos profetas. Yo lo estoy creyendo, ¿no? Y lo estamos viendo. O sea que todo esto parece que es el principio de dolores, ¿no? Ya está muy cerca en nuestra redención. Pero escuche esto. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Será predicado. Por estos medios, el alcance que tiene es impresionante. Yo creo que está mi hermano Darío ahí, y está mi hermano Alexander, y está mi hermana Andrea, y está el hermano Wilmer, y está Andrea, la esposa de Wilmer, y está el hermano de México, John, y está, o sea, yo lo creo, y está Medel, y me entiende, o sea que hay gente que nos está viendo. Hay un hermano de España, de Europa, no sé qué país fue, escribió, qué bueno que tenemos una predicación, qué bueno que todos los días, aleluya, yo creo que él nos está viendo. Si usted fue el que escribió, Dios lo bendiga, hermano, hemos estado orando por usted, pero y por todos ustedes. Pero escuche esto, tenemos que tener mucho equilibrio en todo. No nos vayamos ni por más allá ni por más acá. Lo que la Biblia dice. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, en todo. Muchos no conocen a Jesús. Veíamos en las estadísticas, hay 1.200 millones de personas cristianas, o que conocen de Cristo. Y estoy hablando entre católicos y cristianos, ¿no? 1.200.000. Y yo no creo que los católicos tengan, la verdad del Evangelio. No sé si se salvan o no, pero dice que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y tener a Cristo es confesar a Cristo y hacer lo que la Biblia dice. Porque no es solamente confesar a Cristo y ya soy salvo, sino que confesar a Cristo y ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Un día esto hablamos sobre las diferencias entre el cristianismo y el catolicismo, que son marcadas y que son de ponerle mucha atención y mucho cuidado. Porque Dios dice el primer mandamiento, nada de ídolos. Y ahí nomás, ahí está la primera diferencia. Pero 1.200 millones de que conocen a Cristo, ¿no? O hablan de Cristo como el Señor. Pero ¿qué pasa? Que hay más de 7.000 millones hoy en el mundo y 6.000 no conocen de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O han oído hablar de Jesús, pero no lo conocen. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio en todo el reino, en todo el mundo, en todo. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, cuando eso pase, entonces, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo viene el fin? Cuando el Evangelio se ha predicado. ¿Por qué no predicamos todos? ¿Por qué no lo hacemos todos? Y involucramos a todo el mundo, ¿no? Para que escuchen la verdad, pero sin tendencias, ¿no? Porque hay unas tendencias de prosperidad, ¿no? Que esa es la más marcada, ¿no? $20 y sana a su hijo, redima a su primogénito, la marcha, el ladrillo, la marcha. Hombre, sea sincero, hable, diga, mire, necesitamos plata para construir el templo, y no se ponga a tomar una marcha del ladrillo, una marcha del bulto de cemento, una marcha, saca 5 o 6 ofrendas en un culto. Eso es lo que no deja que la gente conozca del Señor, porque mucha gente, como en mi caso, yo decía, esos son ladrones, esas son gente que no solo piden plata, ¿no? Y entonces, cuando yo me voy a dar cuenta, lo que pasa es que yo estaba robando a Dios, pero entonces yo no sabía, porque a mí no me han enseñado la Biblia, no me habían enseñado que leyera las escrituras que había. Al contrario, me decían, no lea la escritura porque devuelve loco. Yo se las explico, decía el cura, el Marcial, ahí en el internado en que estuve, porque era muy juicioso. Entonces, el asunto es, yo tengo la urgente necesidad de no permitir que nadie me engañe. No puedo dejarme desviar, ¿cierto? No puedo yo otra cosa que predicar el reino de Dios. Tengo que hablar del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que para el mundo necesitan a Jesús para ser salvos. Mucha gente está llegando al infierno y ni saben por qué llegan allá. Bueno,
Entonces hasta allí podemos ver, ¿cierto? Sé que hay en este capítulo muchas cosas para hablar. Está la venida que nos vamos a remitir en parte del estudio, en la venida del Hijo del Hombre. Pero mire, Hechos capítulo 1, versículo 11. Ahora, digamos que ahí comenzamos el estudio. Hechos capítulo 1 y el versículo 11. Y mire lo que dice. Los cuales también les dijeron, y aquí hay una escena, ¿cierto? El Señor es levantado, Él por su poder, no vinieron ángeles a levantarlo, nada de eso. Él es Dios, Jesucristo, ¿no? Se levanta y va subiendo y todos se quedaron mirándolo. Usted sabe que en esa época, si hubiera sido en esta época, la gente tendría, no, eso fue un helicóptero, eso fue que el mago este que se eleva solo, no. Fue Jesús, por su poder se levanta, ¿cierto? Y escuchen esto, y dice la gente que estaba ahí reunida, que el Señor les dio una gran comisión, que está en Mateo 28, y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, lo mismo que las señales del fin del mundo. O sea que el Señor quiere venir por la novia, por la iglesia, pero nosotros no queremos ir donde el Señor, porque no predicamos, porque no llenamos el mundo del Evangelio del Señor. Ahí está la diferencia. Mire, yo era muy retraído a esto, y mi esposa fue la que me dijo, pero mira, si hay tanto falso pastor y tantas tendencias de prosperidad y sanadores, ¿no? Que ay Dios, de una película, y espero que la vea también, que se llama El Predicador. Y Dios mío, si se encuentran patrañas para dañar a la gente realmente, véanlo, El Predicador. Y resulta que, véanla, y resulta que no, el Señor no dice, vaya y salen a todo el mundo ya para que todo el mundo se... No, dice, prediquen el Evangelio, no es más. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos las cosas solo para conseguir beneficio propio? O sea, ¿será que Dios no tiene poder para mantener a uno de sus hijos, a usted? ¿Será que Dios no tiene poder para eso? ¿Será que Dios ya no hace milagros como abrir el mar rojo? ¿Será que Dios no protege como en el horno de fuego a los 3 hijos que prefirieron morir en el horno que negar a Cristo, al Señor? Entonces, me dicen, no, Cristo es el Nuevo Testamento. No, Cristo está desde el Antiguo. Desde que se fundó todo, está Cristo. Porque Él ha sido desde el principio y será hasta el fin. O sea que no estoy hablando mal cuando digo que esos 3 hombres no negaron a Cristo. No negaron a Dios. Entonces, escuche esto. Porque escucho. Ahora mire esto. Esta escena es maravillosa, porque todos estaban ahí con el Señor. Versículo 7 dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Está hablando del tiempo del fin. O sea que nadie sabe el tiempo, ni la hora, ni cómo, ni cuándo, ni en dónde. Nadie lo sabe. Nadie. Eso es claro. Entonces dice, que el Padre puso en su sola potestad. O sea que, digamos que ese es el oficio del Padre, ¿cierto? Y cada uno, 3 personas, un solo Dios, es cierto, y cada uno tiene una función. Es como usted tiene espíritu, alma y cuerpo, y cada uno tiene una función, y los 3 son uno. Si no, usted dígame cuando le dice, cuerpo, quédese aquí que yo me voy a pasear, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, el día de la muerte nos separamos del cuerpo, pero el día de la resurrección, pues vamos a irnos con un cuerpo glorificado a la presencia del Señor. Por eso, en el rapto, en el arrebatamiento. Pero entonces el asunto es que nosotros a veces no comprendemos, no entendemos que el Padre es el único que sabe cuándo va a ser todo. Él dice, es tiempo. Ya, suenan las trompetas y nos vamos a donde Jesús. No es la segunda venida. Él está en una nube y nosotros nos levantamos y nos vemos más adelante. Pero recibiréis poder, dice la Biblia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué tremendo! Esa es la misión que está en Mateo 28. Entonces, si nosotros queremos irnos con el Señor, queremos estar con Él, es tiempo de que estemos predicándole a todo el mundo. No tenga temor si le dicen loco, no se preocupe si le dicen aleluya o pandereta o lo que quieran decirle.
nos están pegando, no nos están haciendo laceraciones en la espalda, ni nos meten en un cepo, ni en lo profundo de una cárcel, nada de eso. Simplemente vamos a predicar a Cristo, vamos a hablar del Señor y las cosas van a ir más rápido, vamos a fluir más rápido. Indudablemente el cristianismo en nuestro país ha crecido, pero lamentablemente ha crecido con tendencias. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pastores con tendencias, lamentablemente, con intereses creados. Hoy está corrompiéndose el evangelio como se está corrompiendo en Estados Unidos. Usted ve, ya hay pastores que se casan 2, 3, 4 y no pasa nada. Y la gente sigue ahí. ¿No? Aquí en Colombia también está pasando. O sea que una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Cuando yo nací espiritualmente, puedo haber matado 1000 personas, el Señor no me tiene en cuenta eso. Si no, pregúntele a Pablo cuando llegue al cielo. Entonces, el punto es, ¿estamos dispuestos nosotros a seguir las ordenanzas de nuestro Dios? Estamos dispuestos, ya hay cosas que hemos dejado, pero hay cosas que nos hacen falta todavía. Y tal vez empezamos con buen ánimo, pero nos hemos olvidado del camino que tenemos que recorrer. Ya estoy viejo, ya estoy cansado, me duele aquí. Y entonces nos salimos a predicar. Y no somos capaces de hablar del Señor. Y tenemos una cantidad de taras, ¿cierto? Los cristianos que lamentablemente nos han metido en urnas para que no nos movamos, ¿no? Es lamentable ver tanta gente metida en un lugar y no salen a predicar y no hablan de Jesús y no se mueven a conocer más a Jesús. Tal vez tienen temor de que les salga una pregunta por ahí rara y entonces no la puedan contestar, cuando usted debería conocer las Escrituras cada día más y mejor para explicarle a aquellos que aún no son cristianos. Pero mire esto, y esto es tremendo, ¿cierto? Dice la Escritura, la pregunta fue, entonces los que habían reunido más de 500, dice el Tesalonicenses, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué cree? ¿Restaurarás? Estaban ya listos el Señor para ascender. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que solo el Padre puso en su propia, o en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿cierto?, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya tenemos una visión clara, somos cristianos, tenemos una misión, ir y predicar. Ahora, ¿qué más nos falta?